Buenos días para todos. Mi nombre es Principato Martín. Desarrollo mi actividad profesional en el equipo de patología de cadera y pelvis del Hospital Posadas. Y bueno, en la siguiente charla voy a hablar sobre la indicación y el uso actual del DHS, comenzando un poquitito y revisionando esta evolución histórica que han tenido los sistemas extramedulares a través del tiempo. Es interesante ver esta progresión, cómo han pasado de implantes ángulo fijo a diferentes dispositivos hasta llegar a los implantes que conocemos hoy, que es el DHS y el DSS, que incorporaron ese sistema de compresión a mediados de los 60, revolucionando el tratamiento de las fracturas laterales de cadera. Las ventajas básicamente que presentan estos sistemas extramedulares es que presentan un alto índice de consolidación, que es un sistema amigable con una técnica relativamente sencilla, y que la relación entre el costo del implante y sus resultados funcionales es altamente efectiva. Y es un implante que, si uno tiene alguna precaución con respecto a la indicación y con respecto a la colocación, tienen un bajo índice de falla. Esto está ampliamente demostrado en la literatura. Se pueden usar múltiples clasificaciones para las fracturas de cadera, pero básicamente se dividen en función de la cantidad de fragmentos que hay, de la conminución posteromedial y de la extensión del trazo subtrocantérico. Así es que varios autores pregonan esta división de que para una fractura estable la indicación es un DHS y para una fractura inestable la indicación es un clavo intramedular. Sin embargo, estas fracturas o estas clasificaciones no tienen en cuenta algunos conceptos, como por ejemplo la importancia de la pared lateral o la presencia de osteoporosis en algún paciente añoso. ¿Qué es lo que pasa con el DHS? Es que fallan, ¿sí? Entonces aparece la medialización de la diáfisis, aparece la compresión excesiva, el cut-out, que es el ascenso del clavo cefálico, el cut-through, que es el desplazamiento medial del clavo, o el pull-out, que es el desacople de la placa lateral del DHS del extremo proximal del fémur. Esto ocasiona una fractura y una falla en el implante, con la consecuente necesidad de reoperación. Ahora bien, si vemos cuándo nos pasa esto, o sea, con qué frecuencia, vemos diferentes series. Ahí abajo hay una serie del 2001 que informa entre un 10 y un 16% como índice de reoperación, y series más actuales, fíjense que la última está publicada en nuestra asociación, informan un índice de reoperaciones de un 6 a un 8%. Con el tiempo fuimos cambiando también la definición de estabilidad, o intentamos buscar los factores de riesgo que se asociaban a fallos. Así aparecen estos estudios del 2012, el otro es del 2010, en donde se busca esta relación, es decir, qué factores de riesgo se van a asociar a un fallo en nuestro implante. Y así aparecen factores de riesgo que son inherentes a la técnica quirúrgica, que son modificables, y factores inmodificables que tienen que ver con el tipo de fractura y con el paciente. En orden de importancia, y para nombrarlos, son la distancia tip-apex, la posición del tornillo cefálico, el tipo de fractura con respecto a su inestabilidad, la calidad de la reducción y la edad del paciente. Esto ya lo expuso muy bien Eduardo en su presentación. Solo voy a recordar que la distancia tip-apex es importante que sea menor a 25 en la medición, como en el frente y en el perfil. Esto es para recalcar un poquitito la importancia de la posición de del tornillo. Fíjense en este trabajo donde se evalúan 937 DHS y la relación de la posición del implante con la aparición de la falla. Y ese dibujo, ese esquema que ven ahí, es la cabeza femoral dividida en el frente en un tercio superior, medio e inferior, y en la radiografía de perfil también, en un tercio anterior, central y posterior, y lo que se ve en porcentaje es el índice de falla. Fíjense el gran porcentaje de falla que tenemos si dejamos un tornillo cefálico superior, y el bajo índice de falla si lo dejamos en la posición centro-centro, que es la posición recomendada. Con el tiempo también empezaron a aparecer diferentes cuestiones relacionadas con la fractura. Empezó ya Godfrey en el 2004 a hablar de la importancia de la pared lateral, también lo hizo Palm en el 2007, y aparece este trabajo en 2015 que básicamente lo que hace es definir estos patrones de inestabilidad, en los cuales, ante la presencia de alguno de ellos, uno debería optar por la colocación de un clavo intramedular. Los patrones son la conminución posteromedial, la extensión subtrocantérica, el trazo oblicuo reverso, la afectación de la pared lateral y el compromiso del trocánter mayor. Estas radiografías ilustran la importancia de la pared lateral. Como puede apreciarse ahí, el ingreso del DHS puede transformar una fractura estable en inestable,
al afectar la pared lateral y traer como consecuencia el colapso y la falla del implante. Nosotros creemos que en este tipo de fracturas, en donde uno teme tener esta complicación, puede ser beneficioso colocar esta placa trocantérica accesoria, y así también lo informa ese trabajo publicado en el 2015, que comparó dos grupos de pacientes, un grupo de pacientes a los cuales se le colocó un DHS sin la placa y otro con la placa, teniendo mejores resultados o menor índice de complicaciones en los pacientes en los que se colocó la placa lateral. Para definir cuándo colocar la placa, es interesante el estudio también hacer una medición de la pared lateral que se hace en un punto ubicado a 3 centímetros a distal de la punta del trocánter, y el punto de corte que utilizó el trabajo es 2.4 centímetros, es decir, que por debajo de ese valor la recomendación sería colocar estas placas trocantéricas accesorias. Algunas consideraciones técnicas, fíjense en las radiografías de la izquierda, como puede ser un buen recurso utilizar un implante de una mayor angulación, un implante de 140 grados, y esto tiene básicamente dos ventajas: lograr un punto de ingreso más distal del DHS, con lo cual se protege la pared lateral, y valguizar la fractura, que siempre tiene un mejor resultado que el varo. Siempre tener en cuenta la relación entre la punta del trocánter y el centro de la cabeza femoral, y siempre buscar la continuidad de la pared medial. Esto se expresa en la reconstitución del arco de Shenton. Es importante y mucho tener buenas radiografías en el frente y en el perfil, y esto se logra alineando el eje diafisario con el eje del cuello y que el rayo entre octogonal a estos ejes. ¿Sí? Entonces así vamos a obtener buenas reducciones y buenas posiciones de nuestro implante. Más consideraciones técnicas, fíjense en las radiografías de la izquierda, cómo es importante la reconstitución de la pared medial, entendiendo por eso no el trocánter mayor, sino la reconstitución del cálcar, ¿sí? Que es esa estructura fuerte que nos permite ese apoyo medial. En la radiografía de la derecha tienen un DHS con excesivo colapso. Quizás el gesto técnico que realizamos es colocar un tornillo cefálico que no sobresalga tanto de la pared lateral del fémur, es decir, un tornillo cefálico que respete la posición tip apex, que esté en posición centro-centro, pero que no sobrepase la cortical lateral para evitar el colapso excesivo. Y tener en cuenta que otro recurso puede ser, cuando tenemos estos trazos que corren en forma paralela al eje de compresión del DHS, considerar la colocación de un implante a 95 grados para tener un mejor resultado. Esta es una Open Review publicada en este año, que busca comparar los resultados del DHS corto, es decir, de 2 orificios con respecto a los de 4. La recomendación que dan es utilizarlos en fracturas A1. Agrego también que es nuestra indicación en las fracturas basicervicales Powell 3, donde uno generalmente agrega un tornillo antirrotatorio y busca comprometer menos fémur proximal, teniendo en cuenta, bueno, las complicaciones en ese tipo de fracturas, incluso que son pacientes jóvenes. Más consideraciones técnicas: al colocar estos pacientes en mesa de tracción suele haber un recurvatum. Es importante valerse de maniobras extracorporales o mismo de una muleta para mantener la reducción y evitar el recurvatum. También utilizamos algunas maniobras para lograr reducciones, sea con ganchos de hueso. Hoy hay muchos accesorios, el clamp colineal o digamos alguna pinza de reducción autoestática que puede mantenernos reducciones. En las radiografías de la derecha, fíjense que es un ejemplo, un paciente que habíamos operado su cadera izquierda, se fracturó la derecha, y fíjense que se produce un acortamiento, ¿sí? El DHS genera una compresión y van a tener un acortamiento cuando utilicen este sistema. A nuestro entender, la implicancia clínica de estos acortamientos no son importantes. En ese sentido, fíjense este trabajo publicado en el 2015, donde compara 123 clavos con 126 DHS, se informa un acortamiento mayor a 2 centímetros, casi en el 40% de los clavos, y en el 20%, en el 40% del DHS y en el 20% de los clavos, pero cuando uno compara la cohorte no hay diferencias en los resultados funcionales. Acá cabe aclarar que cuando se comparó el grupo más activo sí tuvo un resultado funcional diferente, entendiendo por grupo activo a los pacientes con deambulación extradomiciliaria. Nuestro hospital es un hospital capitado, tiene una capita de PAMI, en general tenemos pacientes añosos y un poco intuimos que este resultado funcional que tenemos viene de la mano del tipo de paciente que tenemos. Este es el clásico trabajo de Parker, que es una revisión de Cochrane publicada en 2010 y con esta actualización en 2017, donde compara 1000 pacientes
con DHS versus los clavos intramedulares, que tiene un follow-up de 1 año. Y fíjense que no hubo diferencias significativas en todos esos parámetros comparados, que fue la mortalidad, la consolidación, las reoperaciones, la estancia hospitalaria, el tiempo quirúrgico, el índice de transfusiones, la complicación médica, el dolor residual y la insuficiencia funcional. Lo que sí se presentó es una leve mejoría en la movilidad precoz de los pacientes que eran operados con un clavo. Eso está visto ahí en esas barras que puse a la derecha. La primera compara todas las fracturas y las otras por tipo de fractura. Fíjense que en las tipo A3 la diferencia no fue estadísticamente significativa. Estos son 2 trabajos también. El primero es un metaanálisis de trabajos randomizados y controlados, publicado en 2013. El segundo es un trabajo prospectivo, también del 2010, y básicamente en sus conclusiones establecen que los 2 sistemas son igualmente efectivos para el tratamiento de las fracturas intertrocantéricas. ¿Qué pasa en el mundo? Digamos, ¿cuál es la tendencia mundial? Acá analizamos un poquito los registros. Existen 8 registros en el mundo. Esta es la experiencia noruega, publicada en el 2017, que evalúa un periodo del 2005 al 2015. Lo interesante de este registro es que hace una división de las fracturas laterales. En general, los registros que evalúan las fracturas globalmente como fracturas laterales tienen un sesgo un poco mayor. Fíjense estos gráficos, el primero son las fracturas A1, el del medio las fracturas A2, y el último fracturas A3, en verde el DHS, en celeste el DHS con una placa trocantérica, en amarillo los clavos intramedulares. Fíjense que el 70% de las fracturas A1 se resuelven con un DHS, que el 70% de las fracturas A2 se resuelven con un DHS y una placa trocantérica asociada, y sí se ve en el lapso del tiempo como en las fracturas A3 hubo un aumento notable en la indicación de los clavos intramedulares. Esto demuestra esta tendencia y bueno, en cierto modo representa también la vigencia que tienen los sistemas extramedulares. Obviamente uno va a tener la influencia de la literatura que lea. Esto no es un registro, esto es una encuesta que se realizó en el American Academy en el año 2015, donde se interrogó a 3.500 cirujanos de cadera, consultándoles cuál era su implante favorito para las fracturas laterales, y fíjense que el 70% casi responde clavos intramedulares, un 20% el DHS y el resto, un 13%, utilizaba los 2 sistemas. Esto también puede orientarse con respecto al costo, como bien mostró Carlos en su presentación, por la incidencia que tienen las fracturas de cadera y la proyección de la incidencia, el impacto que tienen sobre el sistema de salud es muy amplio, y todos estos análisis surgen de la premisa de que a mismos resultados debemos elegir el implante más económico. Per se, el DHS es un 20 o un 40% más económico que un clavo intramedular, y en esta revisión global, publicada en el año 2014, se establece que el DHS siempre es más costo efectivo en las fracturas A1, lo fue en el 70% de las fracturas A2, y el clavo fue más efectivo en las fracturas A3. Para ir terminando, esto tiene que ver con las fracturas perimplante. Esto fue una complicación que los clavos han sabido sortear a través del tiempo, a través de sus mejoras y desde las diferentes generaciones. Se informaba un índice de fractura perimplante en el 97 de 4.5, ya para el 2005 el índice de fractura perimplante estaba en 1.9. Sin embargo, fíjense en este trabajo publicado en el 2016, donde se siguió a 26 pacientes con fractura perimplante que habían sido operados con alguno de estos 2 sistemas, y se informa una incidencia total de 1.4%, pero si uno divide la incidencia, el DHS presenta un 0.5% y el clavo intramedular un 2.1%, es decir, casi 3 veces más. Para terminar, recomiendo la lectura de estos 2 trabajos, uno es de 2017, otro es de 2015, que dan recomendaciones basadas en la evidencia y el uso racional de estos 2 implantes. Creemos nosotros en nuestra institución que no hay que ser dogmáticos, que no es todo DHS y que no es todo clavo gamma, que cada uno tiene su lugar y sus indicaciones. Y a modo de conclusión final, decirles que el DHS está vigente para las fracturas estables, que es importante reconocer los patrones de inestabilidad, que vamos a tener un buen resultado con una buena técnica quirúrgica y con una buena reducción. Hay que lograrla y mantenerla. Y por último, decir que sabemos que está publicada en la bibliografía las ventajas biomecánicas de los clavos, pero que de algún modo no se pudieron plasmar en estos estudios randomizados y controlados,
siendo estos mismos estudios los que informan resultados funcionales similares para los dos implantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín, muy buena la charla, te felicito. Quiero hacerte una pregunta. Vos hablaste de los criterios de inestabilidad, nombraste uno de esos criterios es la pared lateral. La pregunta que te hago concreta es, ¿cómo medís esa pared lateral para ver si tiene esos 3 centímetros que vos nombrabas? ¿Lo haces con una radiografía simple, con una tomografía, le das tracción? ¿Cuál sería la mejor manera de evaluarla? Sí, en general, la verdad que es una práctica habitual que recibimos a estas fracturas y la radiografía es mala, por guardia se saca una radiografía que es muy habitual que la repitamos al otro día y con un poquito de tracción. Eso aclara realmente mucho el trazo de la fractura y las características para definir justamente qué implante vamos a utilizar. Con respecto a la medición, en general utilizo una buena radiografía, como te digo, probablemente repetida el otro día, y mido desde la punta del trocánter 3 centímetros a distal, que es donde uno estima que está el ingreso del DHS, y utilizo como punto de corte esos 2.5, 2.4 centímetros de grosor, digamos, de pared lateral. La verdad que es excepcional que pidamos una tomografía, solo la pedimos cuando tenemos alguna duda con las tomografías, en general, con las radiografías de ingreso. En general sucede en pacientes quizás más añosos, donde la osteoporosis dice presente y bueno, el trazo tiene algún grado de combinación mayor y bueno, uno utiliza una tomografía para guía de definición de implante. Bien, tengo una pregunta del chat. Paciente Sí. con fractura lateral estable, le pones un DHS. ¿Cuándo lo paras al paciente? Bueno, el tema de la rehabilitación, por lo menos como lo manejamos nosotros, depende del patrón de estabilidad. Y la verdad que personalmente depende de mi sensación quirúrgica intraoperatoria. La fractura a 2 fragmentos estable, no tengo duda en darle carga parcial y que me fui contento con esa sensación de compresión que me da el DHS, que uno pone el compresivo y la verdad hasta se ve y uno percibe la compresión en el foco. Le doy carga parcial a los 15 días cuando le retiro los puntos. Sigue con ejercicios en la cama, insisto con esto de que son pacientes añosos, que ya vienen con una demanda funcional muy alta, pero más o menos ese es el esquema. Espero un poco más para las inestables y bueno, en líneas generales, como lo que mostré, nos fuimos pasando en ese tipo de fractura al gamma, ¿no? Edu, la gente acá está diciendo que en las fracturas inestables no te cree que lo parás al otro día al paciente. ¿Qué tenés para decirle? Yo No te lo dejes mojar hago. no te dejes mojar la oreja, Edu, ¿eh? No, para nada. No, no se trata de mojar la oreja. Se trata de lo que uno va viendo en su experiencia y lo que va viendo que otros hacen en su experiencia. Es mejor aprender las equivocaciones de los demás, eso está claro. Y yo generalmente en fracturas inestables trato de pararlos. Te digo trato porque el paciente muchas veces no está apto desde el punto de vista clínico o psicológico para pararse al otro día, pero si la parte clínica y el paciente lo permite, yo los paro y los resultados son buenos. Que lo hagan porque realmente los resultados son buenos. Carga parcial, como decía Martín, no carga total, con un andador y para ir hasta el baño y volver, el paciente con eso ya se siente muy confortable, poder ir hasta el baño a hacer lo 2 en el baño, eso le da mucha independencia, aunque parezca poquito, para ellos es mucho. Está bien, lo que vos decís está perfecto, la literatura lo avala, está claro que en una fractura inestable de cadera tratada con un clavo cefalomedular podés pararlo al otro día, lo mismo que con un DHS. Quizás uno demoraría la carga en una fractura inestable tratada con un DHS, pero el concepto del DHS es que con la carga se genera ese colapso controlado que uno quiere y la impactación y eso estimula la consolidación. Martín, te hago una última pregunta.
cuando pones un DHS, usás un segundo tornillo al cuello, ese tornillo habitualmente que uno suele ver en la parte superior del cuello, ¿por qué y cuándo? Sí, no, en general ya me iría ahí a fracturas basicervicales. En general, esas fracturas Powell 3 que son muy inestables, muy verticales, es donde nuestro método de elección es colocar un tornillo antirrotatorio. Quizás sí lo que hago al colocar el DHS es colocar clavijas que no se interpongan en el camino del DHS para cuando coloco el cefálico evitar la rotación, que también puede ser un problema, porque bueno, el segmento proximal del fémur puede rotar. Pero básicamente utilizo un tornillo superior al tornillo cefálico en Powell 3, y como dije también, buscando utilizar un DHS ahí sí de 2 orificios, pensando que bueno, que la pseudoartrosis y la necrosis es una posible complicación para comprometer menos fémur proximal y no tener al momento de una posible complicación y una posible reconstrucción un DHS de 4 orificios.